Bueno, la charla se llama Los Santos Sanadores de la frontera entre Jaén y Granada. Las sierras esas son unas sierras muy particulares. Son un territorio muy agreste, muy bonito, con muchos bosques, con muchas tradiciones y una zona que ha estado muy apartada de la mano de Dios durante siglos, hasta que empezaron a hacer carreteras ya decentes y metieron la autovía y se fue esa zona ya haciendo un poco más visitable. Pero durante siglos ha sido una zona terriblemente perdida de la mano de Dios, completamente. Bueno, pues en esa zona se da un fenómeno muy particular que es el de los santos sanadores. Los santos, Santo Manuel, Santo Ángel Custodio, Santo Aceituno, ahora los veremos a ellos, hablaremos de ellos. Pero antes de eso vamos a hacer un repaso para ver de dónde arranca. La humanidad, desde que es humanidad, ha intentado sanarse. Los sujetos han enfermado y entonces pues cuando el hombre empezó a tener un poco de conciencia, allá por el Paleolítico, de la enfermedad, de qué podría ser aquello, qué podría producirlo, pues principalmente pensaron en la magia. La magia, pensad que esta gente en principio no tenían dioses, sino que lo que tenían o en lo que creían era en los espíritus de las cosas. Había un espíritu del río, un espíritu del aire, otro el espíritu del sol, el espíritu del día, el de la noche, todos los espíritus que nos podamos imaginar. Ese tipo de religiones, si es que se pueden llamar así, han existido y siguen existiendo hoy día. Hay pueblos animistas que creen en esta serie de... no son criaturas realmente, no sé ni siquiera cómo clasificarlo, pero en fin, sobre todo en Sudamérica, en la selva, aunque ya cada vez existen menos pueblos de estos perdidos y que conserven en África algunos, pero ya muy poco, en Asia alguna cosa queda, muy poco, se van perdiendo. Entonces, en la prehistoria surgen las personas que son capaces de sanar, los brujos, que podemos llamar, los chamanes, gente que invocan a las fuerzas de la naturaleza para que te sanen. Realmente no son ellos los que sanan, sino los que atraen lo bueno que pueda tener algo, ese espíritu, para que te pueda ayudar a sanar. Claro, ellos comprendieron rápidamente lo que era una herida, un golpe que se habían dado, cosas de ese tipo, podían comprenderlo perfectamente, por qué había enfermado. Me he pegado un golpe y me he roto la pierna, pues está claro que es lo que ha sido. Pero otras cosas, como por ejemplo un cáncer, imaginaros a aquella gente al que le dieron cáncer, ni puñetera idea de qué podría ser. Además, ellos tampoco sabían hacer autopsia, con lo cual tampoco abrían el cuerpo, investigaban qué tenía la gente, de qué habían muerto. Todo eso, pensarlo con una mente de hace miles y miles de años, no con la mente vuestra de ahora, que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces empiezan a surgir esa serie de personas que atraen lo bueno y eliminan lo malo de la naturaleza, de los espíritus de la naturaleza. Y se convierten, o se fabrican, se crean los brujos. Ahí tenéis una representación de una cueva en la que... en la que me dibujan a un brujo con una asta, unos cuernos y una piel, incluso una cola, para representar, harían danzas, invocarían rogativas, oraciones, etcétera, etcétera. Y con eso trataban de curar a las personas. Tenemos muy pocas representaciones y sabemos muy poco de aquella gente. Prácticamente lo que conocemos es lo que nos está sacando la arqueología. Pero claro, la arqueología es una cosa muy material. Hay un resto, hay un hueso,
hay un arma, hay cosas de ese tipo. Podemos incluso llegar a ver alguna que otra extraña artefacto o artilugio de materiales perecederos, como ha ocurrido aquí en Albuñol. Las zapatillas esas de esparto, los canastillos, eso es un hito único, eso no es fácil que se encuentre. El Ossi, el de los Alpes que encontraron y congelado, pues ese hombre podemos aprender mucho de él, puesto que tiene parte de sus partes blandas de su cuerpo y además la ropa y utensilios. Pero eso es muy complicado, es muy difícil. De todas formas, lo que podemos encontrar de esta gente son las cosas materiales. Las cosas espirituales podemos inferirlas, que muchas veces cuando leo yo algún artículo, algún libro en el que me dan por supuesto, o en la tele, programas de televisión en las que me dan por supuesto, es que aquella gente hacían esto, aquella gente pensamos que hacían eso, y además lo piensas tú, porque a lo mejor otras personas no piensan eso. Bueno, una de las cosas que tenemos más evidentes de los prehistóricos son sus pinturas, en cuanto a la relación que puede haber con el mundo espiritual. Las pinturas rupestres son, bajo mi punto de vista, y lo digo, mi punto de vista, son protoescrituras. Son una forma de expresar algo para que otra persona lo entienda, sin necesidad de palabras. Por supuesto, en aquellos tiempos el idioma sería un idioma muy rudimentario, no tendría los matices y la capacidad de definición que tiene el idioma hoy día, o un idioma como el castellano, que es muy preciso. Todo eso no lo tendrían. Serían en lenguas muchísimo más bárbaras, pensamos que eran. ¿Y cómo podían ellos expresarle a otra persona algo, de alguna forma, y que quedara en el futuro? Pues mediante las pinturas rupestres. Hay pinturas rupestres desde el Paleolítico, desde que el hombre empezó a ser hombre, incluso antes del Homo sapiens, empieza a haber alguna representación. Los neandertales hacían representaciones y no eran Homo sapiens, no eran humanos como lo entendemos hoy día. Una de las primeras formas de pintura en las paredes son las manos. Es una representación muy típica. Parece ser que ponían la mano en la pared, la pintura se la metían en la boca y la espurreaban alrededor. Quitaban la mano y quedaban las marcas esas que vemos. También mojaban la mano en pintura y las ponían en las paredes. También cosas de esas se han visto. Una cosa muy curiosa es que esas representaciones de manos a los arqueólogos les dicen muchas cosas, como por ejemplo algún tipo de enfermedad, sobre todo tipo óseo, artrosis, artritis, cosas del estilo. También puede informar de fracturas y también sexo y edad del sujeto que lo ha hecho. Y hay manos de hombres, de mujeres y de niños, de todas las edades. Luego posiblemente también se realizaban dentro de ritos en los que expresaban algo. ¿El qué? Nos cuesta mucho trabajo hoy día poder saberlo. Ahí tenemos representaciones. Me pongo a apuntar, ¿vale? Tenemos representaciones humanas. Aquí como una especie de pulpo. Suponemos también que será una representación humana, salvo que sea un extraterrestre. Esto se supone que es un árbol, esto también. Seguro que indicaban algo. Es más, hay en Badajoz un dolmen por allí, un cromlech, en el que hay representaciones grabadas en la piedra, no son dibujos, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Son petroglifos, en los que parece ser que hay un mapa de la zona, porque encaja con la zona del río que pasa por allí y podría ser perfectamente compatible. Aquí tengo un trascazo que he pillado, muy apañado. Bueno, eso mismo se ha visto en varios sitios, representaciones de mapas. Hacer un mapa a vosotros os parece muy fácil.
Yo os digo que hagáis un plano de aquí a vuestra casa y más o menos sale, pintáis las calles, pintáis las casas, demás. No es tan fácil. No es tan fácil. Para nosotros es fácil porque desde pequeños estamos viendo mapas y estamos viendo planos. Entonces tenemos asimilado en nuestro cerebro la visión desde el espacio. Como si estuviéramos en un avión, vemos la Tierra, podemos verla en nuestra mente. Y ahora hoy día con Google, con los ordenadores, con todo eso, que estamos viendo la Tierra desde todas partes, pues lo podemos comprender. Aquella gente no tenían esos conceptos. Entonces, que fueran capaces de hacer un mapa, eso es impresionante. Que pudieran tener esa capacidad. Bueno, ya vamos viendo cómo van representando cosas. Aquí tenemos más. Otras figuras. Muchas de ellas no sabemos realmente qué significan, pero para ellos, por supuesto, que tenían su gran significado. Estas, que son de África, son preciosas, es una estilización maravillosa. Pensad también una cosa, el Sahara hasta hace unos 10.000 años era un auténtico vergel. Aquello estaba lleno de agua, de ríos, de lagos enormes, y había animales por todas partes. Había rinocerontes, jirafas, elefantes, todo lo que queráis estaba en la zona que hoy día es un puro desierto. De hecho, hay algunos oasis en el Sahara en el que sigue habiendo cocodrilos del Nilo, a cientos y cientos de kilómetros del Nilo. Claro, ningún cocodrilo ha ido por el desierto andando de un sitio para otro. Ni se le ocurre, por supuesto. Se han ido quedando ahí aislados, esos animales. Todo eso lo estudian muy bien los zoólogos y demás. Y por lo tanto en esa zona prosperaron muchas culturas prehistóricas, paleolíticas, ya algunas rozando el neolítico. Aquí vemos cómo son unos arqueros. Hay otros recogiendo algo del suelo. Por ahí se ve un animal. En fin. Ya os digo, hoy día podemos estudiar muchas de estas cosas en los pueblos primitivos, pero es que cada vez nos quedan menos pueblos primitivos. Están ya todos contaminados, o casi todos contaminados por la civilización occidental, que para nosotros es magnífica, fenomenal, pero ha sido la causante de la destrucción de muchas culturas. Porque donde ha ido llegando el hombre occidental, pues ha ido devorándolo todo, completamente. Cosa que no es que yo se la eche en cara, es que es así, simplemente, es lo que es. Y eso ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad desde el principio. Cada pueblo civilizado ha ido avanzando hacia zonas menos civilizadas y ha ido imponiendo u otorgando su cultura. Bien, pues en los pueblos primitivos, unos en África también, cada vez menos, por supuesto, los indios americanos. En los indios americanos y en estos pueblos se ha podido estudiar muy bien el hombre medicina, el curandero, el chamán, como queramos llamarlo. Todas esas personas han sido estudiadas desde el siglo XIX principalmente, aunque incluso cuando los españoles llegan a América, al principio, en 1500, siglo XVI, se empiezan a estudiar las cosas de allí, pero claro, la visión científica de aquella gente no era la que hoy tenemos nosotros, era muy distinta. Pero bueno, se van estudiando a esa gente cómo intentaban curar. Luego, al final de la charla, veremos si curaban o no curaban. Lo veremos. Aquí tenemos ya en el mundo antiguo, tenemos el nacimiento de Esculapio. Esculapio, en teoría nació de una cesárea porque su padre Apolo se enamoró de una humana, entonces yacieron
ella se queda embarazada, pero le pone los cuernos a Apolo. Apolo se cabrea y la mata. Entonces sacan al niño del vientre de la madre ya muerta, por una especie de cesárea. Las cesáreas se llevan haciendo desde hace siglos. No penséis, porque pasa una cosa, y es que seguro que más de una de aquí ha tenido una cesárea y ha tenido un hijo con cesárea, porque es muy corriente hoy día, y las probabilidades de que hoy día una mujer se muera por una cesárea son muy bajas, son poquísimas, pero en aquellos tiempos eran enormes. Lo primero que tenéis que pensar es una cosa: ¿qué aguante hay que tener para que te rajen la barriga y no mueras del dolor? Porque hablamos mucho de que Fleming ha salvado muchas vidas con la penicilina, pero no sabéis las vidas que se han salvado por la anestesia. Todas las operaciones, imaginaros hacerlas a pelo. Imaginarlo. Yo me acuerdo una vez, estando en la facultad, estudiando, que me salió un acceso y se lo dije a uno de allí, que era neurocirujano, microneurocirujano, y, estábamos de guardia en urgencia interna, en el clínico. Eso, espera, ahora cuando nos vayamos ahí, eso te lo zajo yo en un momentillo y demás. Virgen Santa del Amor Bendito, no lo he pasado peor en mi vida. Un simple acceso. Es horroroso el dolor que eso produce. Imaginaos rajar la barriga. Imaginaos. Bien, por eso las cesáreas no se han hecho muchas veces, y cuando a veces preguntaban, que lo hemos visto en películas, en novelas, aquello de, le preguntaban al marido, ¿a quién salvamos? ¿A la madre o al hijo? Hoy día totalmente políticamente incorrecto, ¿no? Hoy día no se pregunta. ¿Por qué no se pregunta? Pues porque van a intentar salvar a los demás, a los dos. Y lo más fácil es que consigan salvar a los dos. Antiguamente preguntaban por una sencilla razón, y es que si había que salvar a la madre, lo que hacían era producir un aborto, meter una de estas de legrado, trocear al niño, que se sigue haciendo hoy en los abortos, y sacarlo a cachicos, y así la madre pues no se moría. Que querían que el que viviera fuera el niño, a lo mejor por cuestiones de herencia y todo eso, pues hacían una cesárea, y ahí lo más fácil del mundo es que la madre se muriera. Bueno, pues esta ya estaba muerta. Y esto también está ocurriendo hoy día. Mujeres a las que le hacen la cesárea porque están muertas y salvan al hijo. Eso se hace hoy día. Bueno, pues Esculapio nació así. O sea, una forma muy médica de nacer. Y este hombre fue el que en teoría desarrolló la medicina ya con un concepto científico, ya olvidándose de los espíritus y viendo a ver por qué el cuerpo enferma. Y habla de los fluidos, habla de los humores, habla de cosas que él intenta comprender. La mayoría de ellas hoy día, claro, totalmente falsas. Bueno, la cabecera de una mujer enferma aparece Asclepio, Esculapio, que le impone sus manos, y su hija Igea, que también era médica de aquellos tiempos. Un relieve votivo procedente del santuario de este dios en el Pireo, fecha hacia 400 a.C. Esto es igual que lo que sigue haciendo la gente hoy día. Yo me invoco a la Virgen de no sé qué o al Cristo de no sé cuánto, como me ha curado, me ha salvado, yo le hago un regalo votivo. Eso ha existido desde la antigüedad. Los regalos votivos. En este caso, una placa preciosa, maravillosa. Hoy día era muy frecuente, hasta no hace mucho, plaquitas de metal con un ojo, un pie, las hemos visto. Los esvotos, efectivamente. Los íberos figuritas de bronce o de barro, etcétera, etcétera. Bien, eso es la parte mitológica. Esculapio se convirtió en un dios. Pero lo realmente cierto es que en la cultura primitiva de los griegos, los curadores eran los iatros. Palabra que hoy día seguimos utilizando. Iatrogenia. ¿Qué es la iatrogenia? Pues es la enfermedad producida por un acto médico, por estar dentro de un hospital, por tomar una medicina,
porque te la han contagiado los propios sanitarios. Todo eso ocurre y sigue ocurriendo hoy día. Enfermedades nosocomiales o enfermedades iatrogénicas. Viene la palabra desde aquellos tiempos. Los iatros no eran médicos auténticos, eran también una especie de brujos que trataban de atraer las fuerzas benevolentes de los dioses para que te curaran. Eso lo veremos a lo largo mucho de la historia, hasta incluso en los santos sanadores a los que llegaremos después de todo esto. Hay una medicina muy avanzada en la antigüedad, que es la medicina del antiguo Egipto. Hay una novela, no sé si alguien la habrá leído, si no, El egipcio. La película es buena, la novela infinitamente mejor. Como siempre. Porque da muchísimo más detalle, sobre todo mucho más larga, más precisa, y os cuenta cómo era la medicina en el antiguo Egipto. Era una medicina muy desarrollada, era una medicina en la que ya había conceptos científicos de qué producía las enfermedades, por qué la gente podía morirse. También habla de humores y de ese tipo de aspectos que vienen de la naturaleza, vienen de los objetos y todas esas cosas. Aquí tenemos a Hipócrates. Hipócrates también, dios de la medicina, ya en el mundo romano, y de él nace el juramento hipocrático. Juramento hipocrático en el que se empieza invocando a los dioses. En el nombre de Apolo, de Esculapio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque en este momento ya se ve claro que no es que el dios venga a curarte, no. Lo que están invocando es a los dioses para que le den conciencia y le den sabiduría al médico y pueda aprender a curarnos. Luego es un pensamiento mucho más científico que lo que tenían hasta ese momento. Y sigue avanzando la medicina, pero cuando acaba el mundo antiguo, ahí se queda todo estancado. Se apalanca y ahí deja de avanzar completamente. Ese es el juramento hipocrático, que está en griego, claro, y que no entendemos ni una papa. En griego antiguo, además. Bueno, en griego moderno tampoco lo entendería yo. Tenemos a Galeno. Galeno ya empieza a hacer una medicina también más científica, empieza a hacer de la cirugía. La cirugía siempre ha sido la hermana pobre de la medicina. No sé por qué, porque a los cirujanos hasta no hace tanto, en el siglo XVIII todavía, el cirujano no tenía la categoría de un médico. Era un tío que pasaba por allí, que había aprendido, los sacamuelas, los dentistas, muchas veces hacían de cirujanos. Eran los que se encargaban de operar, de cortar, de abrir el cuerpo humano, porque los médicos eso era no era de categoría, eso de mancharse las manos de sangre, de pus, de demás, no, eso vamos a dejárselo a otros más secundarios. En aquel tiempo no existía la enfermería, ni nada que se le pareciera, los médicos podían tener algún que otro ayudante o ayudanta, pero no era el concepto que hoy tenemos de la enfermería como profesión, como gente preparada y que saben hacer las cosas de manera completamente científica. Y llega el mundo árabe. El mundo árabe, bueno, nace de una cultura que era muy primitiva. En Arabia, cuando llega Mahoma, eran unas cuantas ciudades-estado principalmente, y en esas ciudades-estado gobernaban unos señores y había una serie de tribus nómadas que iban y venían de unos sitios para otros, llevando mercancías, la ruta de la seda, todo ese tipo de cosas. Los pueblos árabes no tenían en principio ni siquiera escritura, no sabían escribir, no tenían una escritura, no tenían un alfabeto.
y ya a partir de la época de Mahoma, más o menos, empieza a desarrollarse una escritura, empieza a desarrollarse el mundo, y aquí podemos meter lo de la fe calameca, ya que estamos puestos. Bueno, ¿qué significa eso de la fe calameca? Que me lo han preguntado varias personas de aquí. La verdad es que no se sabe seguro su significado, pero hay varias versiones. Una, que es la que yo más o menos conté el otro día, es que Mahoma está en la Meca y, claro, él trata de imponer su idea, trata de imponerse él como jefe, y al final tiene que salir huyendo con su familia y con sus adeptos antes de que le corten el pescuezo. Y se va a Medina, donde los ¿cómo se llamarían? Meditanos, bueno, los de Medina, lo acogen y demás. Medina sería el paradigma de la ciudad materialista, de la ciudad física, de la ciudad donde se produce el dinero. O sea, podríamos asimilarlo con la Meca. La Meca, sin embargo, es la ciudad espiritual, donde está la piedra esa negra, que dicen que es un meteorito, pues nunca jamás han dejado que se analice, ni que se vea, además ya sabemos que está tapado por unas lonas, y todo eso, porque además como en sus costumbres empiezan a dar vueltas y tienen que tirarle no sé cuántas piedrecitas a la roca, si no tuvieran los tolvos terminarían cascando la roca entera y gastándola. Bueno, él huye de la Meca a Medina, pero el refrán dice de la Ceca a la Meca. Él termina volviendo a conquistar la Meca, o sea, pasa de lo espiritual a lo material y luego de lo material a lo espiritual de nuevo. ¿Qué podría significar? Ir de la Ceca a la Meca es ir a lo más complejo, a lo más abarcándolo todo, deambular. El significado del refrán, ¿no? De la Ceca a la Meca. Muchos dan el significado no asociándolo a Mahoma, sino asociándolo directamente a ese tránsito entre lo material y lo espiritual. O sea, hacer un viaje, como aquel famoso de Ítaca de Cavafi, ¿no? Seguro que conocéis, que pedía que fuera muy largo para aprender muchas cosas. Pues sería algo parecido. Me voy de lo material a lo espiritual, de la Ceca a la Meca. Lo abarco todo, del alfa al omega, del principio al fin. La forma de conocerlo todo y de verlo todo en el viaje que pueda ser el viaje de la vida, simplemente. ¿Más o menos explicado? Bueno, pues continuamos. Ya lo metemos en contexto y queda mejor, ¿no? Casi suelto. Bueno, los árabes cogen toda la sabiduría del mundo antiguo, de griegos, romanos y otros pueblos, mesopotámicos y demás, y lo aglutinan. Son unos grandes copiadores, en el buen sentido de la palabra, porque son capaces de coger las demás culturas y aprender de ellas. Hacen traducciones de miles de documentos antiguos, griegos y romanos, principalmente. Gracias a ello, muchos nos han llegado a nosotros hoy día, porque no nos han llegado las versiones originales, se han perdido, pero sí nos han llegado las versiones en árabe. Claro, ¿os acordáis del juego ese del teléfono? Y que al final primero había dicho blanco y al final decía negro. Pues también ocurre con estos tipos de cosas porque la gente pues va cambiando las versiones. Se dedican a escribir tratados de herboristería, se dedican a desarrollar la medicina bastante, pero siempre bajo el concepto griego-romano, de los humores, de los elementos, el fuego, la tierra, el aire, ese tipo de cosas. Hay uno que es el Dioscórides, que hace una herboristería, reconoce muchísimas plantas y dice qué características tienen y para qué sirven. Que no era árabe, pero lo representa.
hacen ya dibujos del cuerpo humano, hacen autopsias, hacen disecciones de cadáveres para ver qué hay dentro. Claro, eso es lo primero que a una persona científica se le puede ocurrir. Vamos, a una persona se ha muerto, vamos a ver de qué se ha muerto, vamos a abrirlo, porque dentro estará la explicación. Muchas veces no lo van a poder comprender, pero otras veces sí, se van a encontrar a lo mejor un cerebro negro. Es que el humor negro que le ha... Y a lo mejor no era el humor negro, era un ictus que le había dado y por eso estaba negro, porque se había necrosado ese corazón, ese cerebro o la parte que fuera. Pero ya iban aprendiendo a comprender por qué se producían las enfermedades. Y van avanzando. Ya me representan los órganos internos. Un poquito así como allí, pero bueno. Los nervios, incluso las venas. ¿Veis? Los fluidos del cuerpo que van de una parte para otra. Se empieza a comprender. De verdad. Y uno importante, pues, Avicena. Insina. Y tenemos a Averroes, el andaluz Averroes, que también se dedicó a escribir un montón de tratados muy importantes y a desarrollar la medicina, pero siempre bajo un poco el paraguas de la tradición antigua. Y tenemos a uno que ya hablé el otro día de él, Ibn al-Hatib, granaíno, de Loja. Este señor, que se llamaba Abu Abdallah Muhammad al-Salmani Bisan al-Din Ibn al-Hatib, o sea que Ibn al-Hatib era el apellido. Ibn significa hijo de, algo parecido al Ez. Martínez, ¿sabéis qué es? Hijo de Martín. López, hijo de López. Pero ese sufijo es de origen judío y el típico de los musulmanes es este, que también lo utilizan los judíos. Más de un judío veréis que en su nombre tiene el Ibn al-Hatib. Ellos realmente no tenían apellido. Lo que tenían era una ascendencia de la que podían sentirse orgullosos. Yo soy hijo de fulano, de mengano, de zutano, y cogéis una dobla nazarí, por ejemplo, y veis que me cita a 10 o 12 antepasados suyos, hasta que llegan al Nasir o Nar, que era el originario, el primer nazarí, por eso se llaman nazaríes, o nasríes. La verdad que es muy difícil para nosotros pronunciar eso de nasrí. En fin, bueno, este hombre nace en Loja en el 713 de la Égira, 1313, o sea, siglo XIV, y muere en Fez, que lo dijimos el otro día, donde estaba su tumba y demás, que se conocen. Y escribe una serie de tratados impresionantes. Para mi forma de ver, el más importante de todos es este, el Tratado sobre la Peste. Este libro hace que Ibn al-Hatib se eleve a lo más alto de la ciencia de aquellos tiempos, puesto que en ese tiempo, en el siglo XIV, hay una serie de epidemias de pestes en Europa que la asolan, llegan muchas veces en los barcos que vienen de las rutas de la seda, toda esa parte de Oriente. Las ratas se traen a la pulguita de la rata y la pulguita se trae a la Yersinia pestis y se producen una serie de pestes que arrasan, incluida Granada, por supuesto. Entonces él se dedica a estudiar las pestes y llega a la conclusión de que no es una maldición, de que no es algo que se ha producido porque los genios o Dios nos castiga, no, sino porque hay unas razones físicas que lo producen. Y esas razones físicas que lo producen, entre otras cosas, están en los pantanos. Alrededor de Granada había zonas pantanosas. Yo viví en una casa en el Camino de Ronda, parece que no, pero en el Camino de Ronda hay pantanos. Hay pantanos. Yo viví en una casa, la compraron mis padres en cooperativa, que era muy típico en aquellos tiempos. Coge, llega el constructor, abre la zanja para meter el sótano y a la mañana siguiente está aquello inundado con 1,5 metros de agua. Y dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde ha salido este agua? Bueno, pues que resulta que es una zona pantanosa, al lado del hipertor.
y hubo que hacer la casa, hacer una piscina, pero una piscina para dejar el agua afuera, no para contener el agua, sino para echarla afuera. Y la casa está sobre una zona de pantano, una zona blanda, y cuando había un terremoto eso se movía. Era increíble los zandeazos que pegaba el edificio. El edificio tendría 7 o 8 plantas, algo del estilo. Enorme. Y se movía horrible. Gracias a eso no se hundía. Eso lo hacen los japoneses. Meten una piscina, le meten lodo y meten otra piscina y montan el edificio, ¿vale? Bueno, que alrededor de Granada, que me voy por los cerros de Úbeda, había zonas pantanosas, había mosquitos, había ratas, había cementerios que no estaban muy bien preparados, había unos vertederos de basura que estaban en muy malas condiciones, y él, que era visir en aquel tiempo, un visir era como el primer ministro, era realmente el que mandaba, salvo en los asuntos más importantes, sobre todo de relaciones con otros reinos, de batallas, de guerra y demás, pero en la relación con la población principalmente era el visir el que se encargaba. Entonces él coge y dicta una serie de nombres, una serie de normas en ese tratado sobre la peste que deben cumplirse, y consigue que la peste se acabe sin rezarle a ningún santo, sin invocar a ningún espíritu ni nada. Y eso se ha conservado, esas ideas han ido siendo, se han ido, sí, y entonces otros investigadores que han llegado detrás la han ido desarrollando y han ido aprendiendo de este granaíno del siglo XIV, porque el Renacimiento empezó antes en el mundo árabe que en el mundo cristiano. El 400, que es 1400, o sea, siglo XV, en Italia es donde empiezan ya a surgir las ideas renacentistas. Sin embargo, en la España musulmana y sobre todo en Granada hubo un desarrollo enorme de la ciencia, del arte, de la cultura en general. Porque aquí en Granada, en el reino de Granada, no en la ciudad de Granada, solamente en el reino, se fueron refugiando gran parte de los pensadores, de los escritores, de los artistas del resto de Al-Ándalus, que ante el avance de los cristianos se fueron replegando hacia esta parte. Y lo que pasa es que tradicionalmente hemos despreciado mucho los 8 siglos de cultura musulmana que tenemos, y no podemos despreciarlo porque son parte de nosotros, nos guste o no nos guste, es parte de nuestra cultura, y nos han cedido cosas, y nosotros a ese mundo, o los cristianos a ese mundo, también le hemos cedido cosas. Es lo típico que ocurre en la historia, las interacciones entre culturas, y hay lo que hay, no hay que repudiar nada del pasado, hay que conocerlo, que es lo bueno. Bueno, pues este hombre fue de todo, fue arquitecto, fue poeta. Aquí tenéis un libro que escribió que era Libro de Magia y de Poesía, en el que mezcla, que está perdido, yo no lo he encontrado, que mezclaba poesía con textos mágicos, con invocaciones y demás. Ya en la otra conferencia de los moriscos hablamos del mundo mágico, del mundo musulmán, ¿no? Y es que existía. Esto es un manuscrito de Ibn al-Hatib, y bueno, este en teoría era en Mahoma. Eso que dicen, no, es que Mahoma está prohibido que se represente. Depende de qué, depende. Porque los persas o los mogoles musulmanes representaban a Mahoma, y si os metéis por internet vais a encontrar un montón de representaciones de Mahoma. En teoría solamente se le puede representar velado, con un velo por encima, para que no se adore igual que se pueda adorar a un Jesús, puesto que en el Corán prohíbe adorar a otra persona o a otra cosa que no sea a Dios, a Alá. Incluso no se puede adorar a Mahoma, y no se le piden cosas a Mahoma, se le piden a Dios. Bueno,
Aquí podemos ver un médico que está también tratando, ¿no? Tenemos en Granada un sitio muy especial, que es la madraza. La madraza o madrasa, sabemos que en árabe no existe la Z, existe la S, y la madrasa que está enfrente de la Capilla de los Reyes Católicos, muy transformada, excepto una parte de la mezquita, que es preciosa, es una cosa única, y que ese edificio era la Universidad de Granada en el mundo árabe. La hizo Yusuf I, era en 1300 y pico también, una época de mucho desarrollo de Granada, y era una universidad en la que se impartía matemáticas, medicina, por supuesto, lecturas coránicas, etc. Lo que pasa es que hoy día los que denostan al mundo musulmán dicen, era una escuela coránica, ahí no sé, como la escuela del catecismo. No, las universidades cristianas también se estudiaba teología, pues las musulmanas pues también se estudiaba el Corán, lógico, de aquellos tiempos, ¿ves? Bueno, pues de esa universidad salieron muchísimas personas con médicos con una capacidad bastante grande. Esto sería la puerta del Maristán. Maristán lo podremos ver el día que bajemos por Granada. No vais a ver esta puerta, por supuesto, porque ya no existe, se derribó. El Maristán fue uno de los primeros hospitales del mundo, porque también Jesús I se encargó de habilitar un edificio, construir un edificio para que se pudieran allí atender a las personas enfermas. En estos tiempos, en el mundo cristiano y en el mundo musulmán, en toda Europa, los médicos eran para los ricos. Entonces, los hospitales eran para los pobres, donde los atendían principalmente personas religiosas. El Camino de Santiago se crean muchos hospitales de distintos grupos religiosos que van haciendo esos lugares para que la gente pueda ser atendida, porque imaginaros un Camino de Santiago, esa ruta, gente que iba a pedir muchas veces por la salud, que estaban hechos polvo, pues la mayoría se morían por el camino, no creáis. Hoy día ya no se muere la gente. Bueno, pues el Maristán, ya os digo, lo veremos, han reconstruido una parte del Maristán y seguro que habréis estado en la Torre de las Damas, en la Alhambra, hace tiempo, y en la alberca que hay allí delante había dos leones, ¿no? En el Partal, la Torre de las Damas, en el Partal había dos leones. Bueno, esos dos leones los han quitado, creo que han puesto una reproducción y los auténticos los han metido en el museo porque se estaban deteriorando mucho. Esos dos leones eran de aquí, del Maristán. Estaban en la fuente del Maristán. ¿Dónde está exactamente el Maristán en Granada? En la carrera del Darro. ¿Pero en qué sitio? A la mitad más o menos en la calle de atrás. Que no está en la carrera. En la misma carrera no. Está en una paralela. Sí, en una paralela. ¿Por dónde están los baños árabes? Sí, un poco más para abajo. ¿Es la calle San Juan de los Reyes? No está en San Juan de los Reyes tampoco. Entre San Juan de los Reyes y la carrera del Darro. Está entre medias. El edificio ese. Está por debajo del... ¿Cómo se llama? El convento de... Están las concepcionistas. Ah, de la Concepción me parece, sí. Sí, de la Concepción. Los hermanos obreros de María, por allí había tres. Los hermanos obreros tenían. No, un convento de monjas, creo que es la Concepción, que ese sí pega a San Juan de los Reyes. Está el convento, que pasaremos por allí y que os aconsejo que vayáis un día a verlo, porque es impresionante. Es algo inaudito y no lo conoce nadie. Y allí están las monjitas con un... Bueno, mira, cuando llegaba Navidad, mi madre y mi tía decían, vámonos a comprar dulces. Y nos íbamos toda la carrera al Darro y todo el Albaicín, nos lo íbamos recorriendo y en cada convento, hermana, nos pone una muestra que probemos y nos pegamos unas infladeras de dulces. Luego comprábamos también, ¿no? Pero prácticamente todos los conventos hacían dulces y sobre todo en Navidad. Era muy típico. Bueno, pues lo veremos
el Maristán, que ya os digo, han restaurado, pero claro, es que lo han hecho nuevo. Lo han hecho nuevo, con la grabados y dibujos antiguos, pues han querido recuperar un poco aquello. Y esta era la puerta, que es una puerta preciosa. Y vamos a pasar de la medicina al curanderismo. Lo dejamos, hacemos el descanso aquí y ya hacemos un apartado a lo nuevo que queremos ver. Ahora seguimos. Vamos a continuar. Vamos, que se acabó el recreo. Un poco de seriedad. Bueno, pues vamos a la parte más jugosa de la conferencia, que la hemos dejado para el final. Bueno, hemos hablado de cómo ha surgido la medicina y hemos visto cómo del curanderismo se ha pasado a la medicina. Pero ahora vamos a ir en marcha atrás, de la medicina al curanderismo, porque no ha desaparecido la idea de que determinadas fuerzas, determinadas cosas puedan sanar. No solamente ha quedado la cultura de la medicina científica, que por supuesto es a la que principalmente vamos, y para eso está la seguridad pública, la sanidad pública, y para eso están también las compañías privadas de sanidad que hacen, pues, el aparatico. Ahora se oye. Vale. Entonces, en esta etapa se ha mantenido, en la historia de la humanidad, desde el principio hasta ahora, se ha mantenido el curanderismo. Con la expulsión de los moriscos, ya estuvimos viendo el otro día que se van con ellos muchas magias, mucha gente que la aplicaba y demás, pero no se van del todo, porque sí hubo una expulsión de los moriscos, pero gran parte de los moriscos no se fueron a África, muchos sí, pero otros muchos fueron desperdigados por España e incluso por Europa, porque a muchos los convirtieron en esclavos, que lo estuvimos viendo, y esos esclavos se vendieron y se vendían por todas partes, dentro de España y por otros sitios. Y bueno, muchos de ellos también no que los vendieron de esclavos, sino que los cogieron, los llevaron a la otra punta de España y allí los soltaron. Y los soltaron. No es que les dieran una tierra o les dijeran cómo podían ganarse la vida ni nada. Les habían robado todo por el camino, no les habían dejado absolutamente nada, que dieran las gracias si les habían dejado la vida. Y una vez que llegaron a León, a Asturias, a Aragón, a esa zona, pues se asentaron, y cuando habían pasado 2 o 3 generaciones, muchos de ellos regresaron. Y eso lo estudia Julio Caro Baroja, cómo los moriscos a veces regresan, y claro, varias generaciones después vienen a un territorio donde nadie los conoce y dicen que son cristianos viejos. Pues averiguan, eso serían, ¿no? Ya por supuesto se va perdiendo el cristo-islamismo, se va olvidando. Pero hay una cosa que se mantiene, y es que mientras los cristianos van conquistando territorios, se van quedando detrás los mudéjares, se van quedando musulmanes detrás. Esos musulmanes se les van prohibiendo determinadas profesiones, sobre todo las que tienen que ver con la guerra, con el ejército. Se les prohíbe ser soldados, generales por supuesto, ni nada del estilo. Luego puntualizaremos. Pero también profesiones como pueden ser las de abogados o las de médicos. Profesiones liberales de ese tipo se les prohíben. Excepciones, 20.000. Felipe II tenía un médico que era musulmán, y allí estaba el hombre, y lo cogió precisamente porque se consideraba que era mejor que los cristianos. Si no, no lo coge. Pero claro, Felipe II ya sabemos que estaba
bastante pachucho el hombre, ¿no? Y que murió bastante fastidiado. Y la gota y todo eso, la gota en aquellos tiempos debía ser algo terrible, me imagino. Unos dolores impresionantes, y venga a comer carne y venga a comer pa peor. En fin. Bueno, pero esta gente, estos mudéjares, que se van quedando atrás por el territorio de la península ibérica, si tenían unos conocimientos médicos y su hijo, su mujer o su vecino se ponían enfermos, pues claro, lo utilizaba. Ten en cuenta que no había una sanidad, entonces un hospital donde poder ir, ni nada parecido. Y sobre todo en pueblos o en barrios donde estaban más o menos aislados, pues seguían ejerciendo su profesión. De manera poco tapada, no tan abierta como antes, pero seguían ejerciéndola. Bueno, os he dicho que les tenían prohibidas las cuestiones de guerra y demás, y que puntualizaría. Bueno, ya veremos cuando hagamos el recorrido por Granada que muchos nobles musulmanes se convirtieron en cristianos y siguieron siendo nobles, y hoy día siguen existiendo esas familias que descienden de ellos. Y lo podemos ver aquí en Molviza. En el Valle de Lecrín. En el Valle de Lecrín hay muchísimos, y los apellidos se recuerdan. Pensad una cosa, los apellidos no necesariamente vienen de tus ascendientes. Por ejemplo, cuando entran los gitanos en España, no traen apellidos, o por lo menos no traen apellidos reconocibles, porque en su lengua y demás le llega a un español y le solta aquello y ni puñetera idea. Entonces se le terminan asignando apellidos, normalmente del señor del sitio donde lo obligaron a asentarse. ¿Por qué hay tantos Cortés? Y tenemos a un noble famosísimo que es Hernán Cortés. Pues porque se asentaron en las tierras de don Hernando Cortés y le dieron el apellido. Lo mismo con Fernández, con Vargas, con todos esos apellidos típicos gitanos vienen de nobles, pero no porque desciendan, sino porque asumieron ese apellido. A los musulmanes estos les pasó 3/4 de lo mismo, y esos apellidos de la nobleza de la zona se mantuvieron, pero también se mantuvieron, os digo, de nobles musulmanes. Os conté los hijos de Muley Hacén, Said y Nasr. Bueno, pues eso es muy curioso, eso merece la pena un apartado. Porque doña Isabel de Solís, sabéis que es una cristiana cautiva, que se enamora Muley Hacén de ella, repudia a su mujer Axa, que tenía un par de pantalones la señora, y tiene 2 hijos con ella. Con la otra tenía a Boabdil, y claro, la madre quería a su Boabdil de rey, y este quería, o Isabel de Solís le chinchaba para que fueran sus hijos los que reinaran algún día, pero ya viene el descalabro total y se hunde el reino de Granada, y cuando entran los reyes católicos en Granada, Isabel de Solís está en Granada con su hijo Said y Nasr, o sea, Nasser o Nasir, están en Granada. Entonces, rápidamente me vuelvo a hacer cristiano, que es lo que toca, y se hace cristiana doña Isabel de Solís, y los reyes católicos les dan prebendas y le dan tierra, le dan de una forma de asimilar a esa nobleza que le iba a servir para ayudarlos con el pueblo. ¿Y qué pasa con los hijos? Los hijos los renombran como Juan y Fernando. Juan Fernando. Por eso me llamo yo Juan Fernando. Porque mi madre, que era muy romántica ella, le gustó la historia y dijo, a mi hijo le pongo Juan Fernando. Y me puso Juan Fernando. Por eso me llamo. Y su hijo, uno se llamaba Juan por el príncipe Juan, que luego murió, no llegó a reinar, reinó Juana, y por Fernando el Católico. Por eso son Juan y Fernando. Bueno, pues esos dos les dieron títulos y se quedaron. Uno de ellos ya no me acuerdo cuál es. Creo que Fernando no tuvo descendencia, pero el otro sí tuvo descendencia, y esa descendencia existe hoy. Existe en España y tienen sus títulos nobiliarios y son gente de la nobleza y descienden de los musulmanes.
recordad también una cosa, es que los nobles es una cosa y el pueblo ya no es otra. Moctezuma existe, el título de Moctezuma, los herederos de Moctezuma están andando por España, con sus títulos y su nobleza, ¿eh? O sea, que una cosa es ser del pueblo y otra de la nobleza. Luego, los musulmanes nobles, ¿eh? A esos no los expulsó nadie, ni los tocó nadie, pero claro, tuvieron que hacer acto de fe y conforme estaba ya hundiéndose el reino de Granada, muchos de ellos rápidamente se pusieron al servicio de los reyes católicos y les concedieron sus títulos, sus tierras y sus cosas. Vayamos a... Bueno, pues eso, que se quedan muchos musulmanes que saben de medicina en el territorio. Y esos musulmanes van contándole, van enseñando a otras personas sus habilidades médicas. Dentro, al principio, de los mismos mudéjares y luego a cristianos. Y eso se ha conservado hasta hoy. Y gran parte de lo que llamamos curanderos, de los que saben de hierbas, de los que saben de medicina antigua, de medicina que se ha podido rescatar, esos son descendientes de los musulmanes, de los médicos musulmanes, de los sufí españoles. Ya lo hemos visto, los estos, os hablé de los textos aljamiados, en algunos de ellos incluso hay cosas de medicina, se reconocen. Por cierto, hace pocos días, al derribar una casa, se han encontrado textos aljamiados, un puñado de textos de estos. Cosa muy curiosa, no me acuerdo. ¿En Motril? No, Motril no. Más arriba. Bueno, quiere decir, ¿cuántos tipos de sanadores existen? Bueno, pues podemos clasificarlos en estos grupos. Por un lado están los curanderos, que saben de huesos, dolores musculares, verrugas, se les da muy bien. Y tienen habilidad en remedios naturales, hierbas principalmente, coceduras, cosas así. Están los rezadores, que puede ser para cualquier cosa, y el origen de sus conocimientos a saber. Son acompañantes. Son gente que está contigo, te acompaña en la enfermedad, rezan contigo, tratan de atraer los buenos espíritus, tratan de atraer lo bueno. O sea, estamos volviendo a la prehistoria, pero siguen existiendo estos rezadores. Existen también los sabios, que normalmente hacen maleficios y tienen rituales simbólicos. Y por último están los santos, que es de los que vamos a hablar principalmente. Los santos sanadores se dedican a trabajar, a intentar curar a los desahuciados, a los incurables, a los crónicos, aquellos que la medicina tradicional, la medicina científica occidental, no ha conseguido darle una respuesta. Pueden ser enfermedades graves o no graves, pero sí incordiantes, o muchas. Yo que sé, un psoriasis. Psoriasis nadie se muere, pero es un incordio para toda la vida y la gente a veces vive amargada porque es un suplicio. Bueno, ¿de dónde adquieren ellos esa sabiduría? Es una revelación. Heredan el don de poder ayudar a los demás con su salud. Estos son los grupos en los que podemos asumirlo. Si empezamos a rebuscar, seguro que vamos a encontrar más. Pero con esto nos vamos a conformar. Aquí tenemos el mapa de la Sierra Sur de Jaén o norte de Granada. Norte por el centro, no por la zona de Baza. Y tenemos 4 puntos principales. Tenemos al Santo Manuel, al Santo Luisico, aceituno, el Santo Custodio y el Santo Manuel de El Molinillo, que seguro que lo conocéis. Yendo para Guadix, exactamente. La venta del Molinillo, efectivamente.
Ya os contaré yo. Pero allí ya no va nadie, ¿no? Ahora te lo cuento la historia. Ahora te la cuento. Decían en aquellos tiempos, Dios los ha puesto en el mundo y les revela lo que tienen que hacer y decir a los infelices, y también que son un alma allegada a Dios. Luego veremos que hacen también casi de cura, de cura no investido, y mucho menos por la Iglesia Católica, que siempre los ha repudiado a esta gente. Pero fijaros, este es de Alcaudete, el Santo Manuel de Alcaudete. Santo Luisico, Santo Custodio, que están muy cerquita, y 10 kilómetros entre medias, y el otro el Santo Manuel. Una zona muy curiosa. Dice, lo que cura es la fe que traen y la intención de Dios. O sea, ellos no dicen que curan. Yo no curo. Yo hablo con Dios y le digo que te cure. Son intercesores ante Dios, efectivamente. Y el primero de ellos, para el que vamos a hablar, es de Luis Aceituno Valdivia, Santo Luisico, de Valdepeñas de Jaén. Este hombre, tenemos su foto y todo, es el primero de una saga que viene de lejos. Lo que pasa es que es el primero que nosotros tenemos constancia histórica y sabemos de su hecho y sabemos toda su vida y lo sabemos todo de él. Pero a él le transmitieron el don otros que hubo antes, de los cuales no ha quedado constancia. Tened en cuenta que esta gente en esos montes, lo primero es que son analfabetos. Y la gente que acuden a ellos son analfabetas. Y la gente que vive en sus alrededores es analfabeta. Entonces, transmitir esa historia antigua se pierden. A veces quedan leyendas, a veces queda algún resto, pero no hay constancia histórica. Este que nació en el siglo XIX y hizo su trabajo durante el XX, pues sí ha quedado constancia. Ya os digo, hasta que se empezaron a hacer carreteras decentes, y las carreteras decentes en España empezaron con Isabel II, porque hasta entonces esto era un desastre absoluto, eran zonas absolutamente incomunicadas. Gente, muchas de ellas que vivían en los cortijos y lo decían, ese es que es cortijero. ¿Cortijero qué quería decir? Que era medio animal. Era una persona, por supuesto, sin cultura la más mínima, pero tampoco con ninguna educación religiosa. Por eso esta gente que tenían a lo mejor un poquitín de cultura religiosa, hacían hasta de cura, porque ahí muchos de estos poblados no llegaba un cura en la vida, jamás. En médico, ¿para qué vamos a hablar? En absoluto. Que son sierras que son perdidas. Son sitios muy inaccesibles. Bueno, recordamos una cosa también. Estos santos son gente buena. Son gente buena. Nunca, los auténticos santos, nunca han cobrado. Jamás. Podrán decirte que les lleves algo que luego lo utilizarán para los pobres o para los necesitados del pueblo, de los alrededores y demás. Y luego veréis lo que hacía el Santo Manuel del Molinillo. Ya veremos. Bueno, esta es la casa donde nació el Santo Luisico, el cortijo. Se puede llegar a él. Hoy día hay un camino de tierra, pero que está practicable. Un turismo entra perfectamente. Yo estaba ahí y no hay ningún problema. Pero en aquellos tiempos totalmente perdido. Y esta era su medicina. Eso es papel de fumar. Bueno, pues el Santo Luisico llegaba a la gente y le decía lo que padecía, y él cogía este librillo de papel de fumar y él cogía una de las hojas y la hacía una pelotilla y se la daba para que se la comiera. Y era su píldora, su medicina. Luego veremos si eso cura o no cura. Luego veremos si eso cura o no cura. La palabra, el apellido Aceituno
curiosamente viene del árabe, de Al-Zaitún, o sea, que lleva un apellido árabe. El hombre, no sabemos de dónde le vendría. Bueno, y esta es su tumba. Estos 4 de los que os voy a hablar tienen sus tumbas y son veneradas hoy día. Y la gente va allí a rezarles y a pedirles sanación. Bueno, y dice, dejaros de boticas que saben tanto, que mejor os curará Luisico el Santo. Lo decía. Cuando el Santo Custodio estaba ya viejo, el Santo Custodio llevaba un cordero a Luis y cuando el joven le besó las manos, Luisico Aceituno le devolvió el beso. Se besaron las manos mutuamente, el uno al otro. Y eso se considera como la transmisión del don. Una especie de invocación y de decir, aquí te dejo a ti, que yo ya me voy a morir, y tú vas a continuar la saga. Entonces, el Santo Custodio hereda sus dones. Curiosamente, donde vivían cada uno de ellos, justo en el término medio, se unen los caminos y hay una ermita que han hecho, que veis que es moderna la ermita, una ermita a los dos, al Santo Custodio y al Santo Luisico, dedicada a ellos. También es visitable, además lo buscáis por Google y lo encontráis. Y aquí tenemos al Santo Custodio, Santo Ángel Custodio, que se llamaba Pérez Aranda, Santo Custodio, el médico del cielo de Noalejo. Noalejo es un pueblo muy curioso del norte de Granada, ya lindando con... Cerca del puerto de Cabecero. Sí. Está en la frontera entre Granada y Jaén y es un pueblo en el que si vais no os perdáis la pastelería que tiene. No se me olvidará que cuando estuve yo siguiendo los pasos de todos estos santos, nos quedamos a comer en Noalejo uno de los días y vimos una cafetería con buena pinta. Vamos a tomarnos un cafecillo. ¡Qué pasteles! Nada que envidiar la videra ni a Palomares, Nada. Unos pasteles impresionantes. Este chocolate, ¿cómo se llama? De espejo, que es muy difícil conseguirlo. Un chocolate que parece un espejo, que brilla impresionantemente. Lo hacen allí, os digo, buenísimo. Así es que si vais, probadlo. Bueno, también tienen cordero y cosas de esas que están muy buenos. Bueno, si os dais cuenta, este hombre ya se le ve un hombre más puesto, un poco más cultivado, un poco más... Pero también seguía... Sí, bueno, eso es que es el lucero ese que se queda por aquí, ¿no? Pero seguía siendo analfabeto. Este hombre seguía siendo analfabeto. Y en la olla del Salobral, que es de donde él es, que los vecinos no les caía muy bien, no se llevaba bien con los vecinos, pero hoy día está la casa y también podéis ir a visitarla. Pero yo os aconsejo que os enteréis antes, porque yo he estado ya 2 veces y no he conseguido verla por dentro. Así que mejor os enteráis cuando la abren y porque cuando fui, no, es que la están arreglando. Y 2 años después fui, es que la están arreglando. Y digo, broma, de que fuera esto el Louvre. Bueno, dice el Santo Custodio que también Dios quiere y cuida a sus campesinos, sus pobres, sus pastores, sus labriegos, que viven siempre alejados de otros mundos, de otros humanos remedios, o sea, de los médicos. Y no tienen quien les hable de Dios y les corrija en sus yerros, o quien les dé fuerzas para seguir derechos por el sendero. O sea, está hablando que se convierte en cura. Claro. Estas son mis oraciones, cúmplanse mis sentimientos, mi vida será sonada después de haberme yo muerto.
Y bueno, sí, se le sigue venerando y también tiene una tumba magnífica. Al lado han hecho, de su casa, han hecho una ermita a la Virgen de la Cabeza. Y es interesante el rezo este que dice: en la olla del Salobral hay una ermita que lleva 3 años hecha y la Virgen que la habita, la Virgen de la Cabeza. Al llegar el mes de abril, toditos vamos a verla, nos echan la bendición la Virgen de la Cabeza, nos hincamos de rodillas a sentir la Santa Misa con el ángel de custodio y con el señor de Lispias, que no tengo ni puñetera idea de qué será el señor de Lispias. De Lispias, sí. Lispias. Más arriba hay una cueva que es la oración de custodio, la Virgen de la Cabeza y también el Santo Rostro de Jaén. Cuando recéis el rosario, rezadlo con devoción, la Virgen de la Cabeza nos echa la bendición. Bueno, pues la Virgen, ¿sabéis lo que es una Virgen de la Cabeza? No la de Motril, esa no es una Virgen de la Cabeza, aunque se llame de la Cabeza. Las vírgenes de la cabeza, son las que su santuario está en un cabezo. Un cabezo es un cerro que se adelanta entre 2 ríos que se unen. ¿Qué había en los cabezos antiguamente? Poblados o santuarios íberos, donde se adoraba, entre otras, a la madre tierra, a la diosa tierra, que no sabemos cómo se llamaría en el mundo íbero. ¿Y cómo se hacían las esculturas? Como les ponían allí también velas y cosas del estilo, estaban muy negras, muy renegrías. Luego eran vírgenes negras. Y muchas vírgenes negras que hoy día tenemos, que se llaman Virgen de la Cabeza, son descendientes de la diosa íbera, diosa madre, diosa de la tierra, que tiene una relación también con la Virgen María. A ver si el año que viene alguna conferencia sobre qué ha recogido el cristianismo de las religiones anteriores. Veréis que todo. Bueno, eso es una auténtica Virgen de la Cabeza. Una Virgen negra, la Moreneta, la de Montserrat, o de Montserrat, eso. También, son todos vírgenes negras. Esta es la cueva donde él se iba a rezar. Es minúscula, muy pequeñita. Y esa cueva, yo he estado, intenté entrar, yo no cabía allí. Tampoco es que yo sea muy grande, ¿no? Pero bueno, y además en aquel tiempo estaba hasta un poco más delgado. O sea, es pequeñísima. Te tienes que meterte allí acurrucado y está lleno de cosas que le pone la gente. De figuras de santos, de velas, de flores, de todo. Está. Os digo, la cueva es esto. Te tienes que meter acurrucado. Que también puede significar una cosa. Estoy volviendo a la madre tierra. Porque he salido de un vientre y vuelvo a otro vientre, al vientre de la tierra. Que es también el viaje que hacemos desde el nacimiento hasta la tumba. Pasamos de un vientre a otro vientre. Bueno, y allí, en esta placa de aquí, pone: recuerdo que, sería recuerdo que ofrece fulanico, que ofrece menganico. Es un esvoto. Dice: al fondo de esta cruz, a esta cuevecilla, el ac custodio, vos venía a rezar sus oraciones. Está copiado tal cual. Sus oraciones. Al Padre Eterno y a la Virgen María, y con toda su fe a Dios os le pedía para curar los enfermos que a verle venían, y el ánimo y consuelo le daría, y aunque se iba y de este mundo no su olvidaría, porque la vida es como ella hiere que va y viene y no la ve nadie. O sea, el que lo ha escrito, alguien del pueblo, alguien con bastante poca cultura, pero se ve la devoción que le tenía y que le siguen teniendo. No se te ocurra llegar allí y decir algo mal contra Santo Custodio, que te pegan, te pinchan la rueda del coche y... Ahí tenéis una foto de la cuevecilla dentro, llena de velas y de todo, y renegría, las escalerillas esas, que no creo que estuvieran en la época del Santo Custodio, imagino que no, porque además es que casi lo ocupan todo.
Y allí baja, yo no llegué a bajar, porque digo, yo le voy a hacer un 8. No tiene uno los huesos ya para esto. Dice, esta escultura se ha hecho en conmemoración y homenaje al Santo Ángel Custodio, en el 51 aniversario de su muerte, que falleció el 15 de agosto de 1961, en agradecimiento de, las flores no me dejan ver, a 15 de agosto de lo que sea. Hay un montón de cosas de estas por los alrededores, puestos en las rocas de gente dándole la gracia al Santo Ángel Custodio. Y esta era su medicina. Esto ya es una evolución, porque seguía utilizando el mismo remedio que el maestro, pero él hacía unos garabatos, era analfabeto, recuerdo, y hacía unos garabatos, imagino yo, que posiblemente alguna vez vio una receta de un médico, y bueno, sabemos cómo escribimos los médicos, ¿no? Entonces este hombre imaginaría que eso era alguna especie de ensalmo, una especie de algo misterioso, mágico, y él hacía estos garabatos y lo mismo, lo hacía una pelotilla y se lo daba al paciente para que se lo tragara. Bueno, es papel de arroz, tampoco pasa nada, ¿eh? No se envenena. Y esta es la tumba del Santo Custodio. Está en Los Alejos. Esta es la tumba por dentro con su foto, que es la misma foto que os he puesto yo antes. ¿Veis? Es la típica foto que se conserva de él. Y le han puesto unas rejas. ¿Por qué le han puesto unas rejas? Porque se metía la gente dentro y se tumban encima, quitan todas las cosas, se tumban encima para absorber la energía del santo, para que les suba y curarse. Entonces, han tenido que vallarla. Y el día que fuimos, mi mujer y yo, aquí en Los Alejos, había caído un escarchazo de narices. Había nevado esa noche un poquito y llegamos, estuvimos viendo la tumba y ya nos dimos una vuelta por el cementerio a verlo. Veis las tumbas en el suelo, directamente, en la tierra, como antiguamente, y la tumba está ahí, en esa zona de ahí. No hice la foto de lejos porque en ese momento llegaron una familia con un adolescente, 14, 15 años, algo del estilo tendría, lo pusieron a este lado de la tumba, lo desnudaron completamente y hacía un frío. Yo iba con la chaqueta abrochada hasta arriba, espelerío, que hacía un poco de sol, pero corría una rasca que no veáis. Bueno, lo cogen, lo desnudan completamente, lo ponen allí sobre una especie de manta, supongo, o algo parecido, porque no quisimos acercarnos demasiado por mantener un poco su intimidad y no sé. Hombre, daba un poco de fatiga. Y daba fatiga. Pero bueno, el testimonio está. El testimonio está. Bueno, lo tumban y entonces cogen no sé si sería una sábana o algo, una toalla o algo, y la frotan aquí, a través de la reja, la frotan aquí contra la tumba. Y luego se la empiezan a dar a él, empiezan a rozarle el cuerpo con esa ropa, para que, con esa toalla o lo que fuera, que tan de lejos no sabía exactamente qué era. Y empiezan a frotarle todo el cuerpo. Se les ve como si estuvieran rezando, como si estuvieran invocando al santo, etcétera. Nosotros allí un poquito apartados para no incordiar, y al final cogen, lo visten otra vez al niño, y se van. Al niño lo tenían que llevar en brazos porque el niño no podía caminar. O sea que algo grave tenía. Algo grave tenía el muchacho. Bueno, soy yo el que me se duele ya tanto. Ya, bueno. ¿Qué año fue eso, por favor? Profesor, ¿qué año fue? Cuando yo estuve, pues 2007 o por ahí, más o menos. Sí, no hace mucho, no hace mucho. En los años 2000, desde luego. Bueno, y aquí tenemos a Manuel Cano López, el santo Manuel de Alcaudete, el de Alcaudete.
no el de Molina. Y esta es su tumba, en la venta del Carrizal, es de donde procede él. Y vemos que la historia de la tumba es exactamente lo mismo. Al final han tenido que cubrirla, porque si no, la gente es que se mete dentro. Sí. Esta era su casa. Y también tiene unas vallas, porque ya en vida de él, del hombre este, la gente se metía dentro de su casa, estando él, a abrazarlo, a sobarlo, a tal. Y el hombre no quería tantas familiaridades. Entonces, estaría hasta las narices de la gente. Y entonces puso la valla. Y hoy día sigue la valla y la gente mete aquí, pues lo mismo, velas, estampas, flores, de todo. Y lo invocan también exactamente lo mismo. Esta es una historia que cuenta de él, del Santo Manuel, el de la... Este es el de la... ¿Cómo se llama? Sí, esto es una niña que le llevan, al santo Manuel, y él la ve y entonces dicen que hace un milagro. Él dice que la niña tiene la pajarilleta, que me ha costado Dios y ayuda a averiguar qué es la pajarilleta. La pajarilleta es el bazo. Por lo visto en esa zona, ¿sí? En las matanzas, cuando ya descuartizaban al cerdo y eso, había un trozo que se llamaba la pajarita, y ese era el bazo. Era el bazo. Pues yo eso no lo sabía, porque nunca mató a un cerdo tampoco. Bueno, pues le dice que tiene el bazo negro y pegado a las tripas, y que la lleva al médico y que le digan esto. Entonces el médico, que había estado viendo a la niña y que no había acertado qué le pasaba a la niña, pues llegan y le dicen: mire usted que el Santo Manuel ha dicho que tiene la pajarilleta negra y que la tiene pegada a las tripas y demás. El médico le hace más pruebas a la niña y efectivamente tenía un problema de bazo, que no tenemos ni puñetera idea de qué podría ser, porque eso las voces populares pues nos lo transmiten bastante mal. Entonces la ponen en tratamiento y la niña se cura perfectamente. O sea, el santo no solo intercede ante Dios y demás, sino que cuando tiene que mandar a alguien al médico, lo manda. Yo estuve trabajando en el Tocón de Illora de médico, y allí el médico me llamaba Rafael Ruiz Santiago, se llamaba el hombre. Imagino que ya se habrá muerto, digo yo. Y el hombre este dice: mira, hay un curandero en el pueblo, y dice: pero tú no te metas con él, para nada. Él sabe cuál es su sitio y cuál es el tuyo. Así es que no te metas con él. Y cuando él sabe que algo no lo puede curar, te lo va a mandar. Y efectivamente había gente que me llegaba y decía que me ha dicho don fulano, no me acuerdo el nombre, que venga a usted, que me pasa esto y lo otro, y que esto es de no sé cuántas. Y el hombre sabía, tenía sus conocimientos. Y cogía el vademecum y le decía a la gente: tómate esto. Medicina sacada del vademecum. Se lo había estudiado por lo visto, el vademecum. Era gordo. Sí, mira que era gordo. Bueno, pues sabía recetar y demás, eso. Bueno, me decía el médico, dice: mira, hay un ten con ten. Él no se mete conmigo y yo no me meto con él. Y todos están felices. Bueno, pues vale. Yo, obediente, así lo hice. Y llegamos al último, al Santo Manuel. Vamos. El del Molinillo. Este hombre ya lo vemos que tiene cara de bueno, ¿no? Tiene cara de bueno. Bueno, ahí tenemos un salmo que se le dedica para su cumpleaños. Esta era la venta del Molinillo. Y resulta que una hermana de mi mujer le dio una erupción en el cuerpo, unas escemas le salieron. Se fue a los dermatólogos, le mandaron un montón de cosas, no le servía nada,
estaba volada completamente y alguien le habló del Santo Manuel y dice, ¿me lleváis? Porque ella no tenía coche y yo sí, y digo, vale, esto sería alrededor del año 82, que no recuerdo bien, si fue a finales de la carrera o cuando ya lo había acabado. Todas que nos fuimos, y a mí que me gusta olerlo todo, nos vamos allí una tarde a la venta del Molinillo, llegamos a la venta, nos pedimos un café o algo de eso y le preguntamos al hombre y él, como mala folla, eso ahí detrás, eso aquí no es, eso ahí detrás. Bueno, ¿lo perdona usted? Bueno, nos tomamos lo que fuera y nos fuimos rodeando el cortijillo este por aquí. Esta es la carretera nacional, esto que veis aquí delante. La antigua carretera nacional, que es que pasaba por la misma puerta de la venta, del Molinillo. Y ahí detrás es donde estaba el Santo Manuel. Desde aquí se ve perfectamente la venta donde él estaba, que era una especie de barraca valenciana hecha de ramas, y eso un monte de leña de un catalán que le curó a la mujer supuestamente y le dijo, ¿qué te traigo? Tráeme leña. Y llevó no sé cuántos camiones de leña, que había un monte de leña que no cabría en esta habitación. Una panza de leña le llevó. Fijaros la antigua nacional, la venta, donde él estaba y el este. Y aquí una cueva. Esto es como está hoy día. Se quemó y han hecho ahí una aberración horrorosa con ese mosaico que pega tiros, estas chapas por fuera, las barandillas, etcétera. Pero bueno, más o menos. Han puesto ahí recuerdos, y esa es la tumba. Pero os voy a contar lo que ocurrió. Llegamos, porque esto se me ha quedado grabado en la mente, no se me olvidará jamás, porque fue para mí impresionante. Llegamos, preguntamos y nos dicen, sí, no, pero es que hoy no recibe, porque es que está malillo. Entonces, hoy no recibe, pero pasen ustedes y nos meten en una cueva artificial. Era una zanja que la habían techado, la habían echado palos y ramas y tierra encima, y habían hecho allí una cueva. Seguro que sería algún tipo de construcción típico de los pastores de la zona, de esos montes, y en una forma muy barata de construir. Y además que abriga mucho del frío que hace en esas sierras, y del calor que hace en verano, que hace también bastante. Pues allí nos metieron, y aquello era impresionante. Era una, pues ya os digo, como una zanja, pues como toda esta habitación, como desde aquí hasta allí, alargada, un poco así torcida, en la que en las paredes había estanterías metálicas. Y en esas estanterías metálicas había lo que os podáis imaginar. Cualquier cosa que pudierais pedir, de comida y de otras cosas, había allí. Botes y bolsas de garbanzos, de lentejas, de alubias, de latas de conserva, de lo que podáis imaginar. No, ahora te cuento. Había botellas, garrafas de aceite de 5 litros, cientos. Como ya no les cabían dentro de la cueva, muchas de ellas estaban puestas en unos caminillos que había por toda esta zona. La cueva estaba aquí. Y entonces por toda esta zona había caminitos y ahí estaban puestas las garrafas porque ya no les cabían. Había escopetas de perdigones, escopetas de caza, había trampas para los animales en el campo, había jamones, chorizos, morcillas, os digo, lomos de estos salados, de todo, absolutamente de todo. Entonces ya pues, nos pusimos allí a hablar con la gente y demás, y nos contaban que claro, tú ibas allí y a pedirle que te curara lo que fuera, y él te decía, a Dios querer, se te curará, qué tal, qué cual. ¿Y qué es lo que? Y le tenías que preguntar, ¿qué es lo que quieres? Y él te diría, quiero tal cosa. A mi cuñada le pidió 6 bolsas de medio kilo de garbanzo García Oro. 6 bolsas de medio kilo. No 3 bolsas de kilo, no, de medio kilo, él sabrá. Y
pero podía decirte, tráeme leña, una temporada le dio por decir, tráeme un 124, los coches, y otra vez le dio... Había camiones y había coches. Otra vez le dio por pedir camiones Ebro, que al final la Guardia Civil le llamaron la atención y le dijeron, no, esto tienes que quitarlo de aquí porque es que es un peligro. Si es que estamos metidos... Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Porque estorbaban en la carretera y iba a haber un accidente y los quitaron de allí. Bueno, total, que allí estuvimos hasta que se hizo de noche. Llegamos temprano por la tarde, mes de enero, y ya de noche cerrada, nos dice... Bueno, antes de eso, estando allí, de pronto vemos que viene un coche del Servicio Andaluz de Salud, los DIAN esos que tenían antiguamente, y viene un médico y una enfermera. ¿Esto qué es? Y es que venía a curarle una úlcera por decúbito que tenía. Llegan, lo curan, y cogen y se van. Y al ratillo nos dice una de las mujeres que había allí, va a recibiros, espera un poco que va a recibiros. Vale, pues nos esperamos allí. Mientras llega, de las imágenes que tengo grabadas en la mente que no se me olvidarán, llega un hombre del campo y le dice a una de aquellas, María, dame de comer. Y coge María una olla que había en la chimenea, había allí una chimenea adentro, había una olla calentándose llamaba, un cocido o algo parecido, o taje, lo que sea, algo de eso, y le echa un plato. Entonces coge el hombre un taburetillo así de alto, que de aquí a aquí, no de aquí al suelo, de aquí a aquí, coge dos. En uno se sienta y en otro pone el plato y se pone a comer. Coge la cuchara como a palar. Sí. Ahí, pom, pom, pom. Y el hombre tenía que estar enmayado. Aquello olía bien, ¿eh? Que conste que olía bien, seguro que estaba bueno. Y en esto que viene un gato, porque había gatos por allí, nadie le hacía caso a los gatos entraban, salían, bueno, llega, aunque nos tenemos que ir, llega el gato por allí, mete la uña y saca algo, se va, se lo come, vuelve el gato, vuelve a meter la uña, se lleva otra cosa, se va y vuelve, y el otro impertérrito, pom, 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 y a la tercera vez que viene el gato, lo mira al tío y coge con la cuchara y le pega en todos los hocicos, ¡pum! Y el asco el gato. No penséis que limpió la cuchara, sino que siguió, come que te come hasta que se lo acabó. Bueno, pues resulta que nos dicen que nos va a recibir, pero que solamente puede entrar la enferma. Digo, y puñeta en vinagre me voy a quedar yo aquí fuera. Llevo aquí aguantando todo el frío que hace y todo, me voy a quedar fuera. Bueno, todas que entra mi cuñada allí y yo me meto la cabeza. A ver, era alucinante porque hay un generador eléctrico diésel del siglo XIX enorme y él estaba en una esquinilla del generador ese, allí refugiado, desnudo, liado en una manta. Y lo alumbraban con linternas, de esas de petaca, de esas cuadras que había antes, de esas linternas. Por todos los alrededores, por toda esta zona de aquí, había postes con bombillas. Todo esto estaba iluminado, toda la zona. Y además, cada X metros había como una casetilla de paja con un perro atado. Y su plato de comida y de agua, cada perro. ¿Sería para defenderse? No lo sé. Bueno, a él no lo podían alumbrar con luz eléctrica porque decía que es que la luz eléctrica era mala para él. No sé lo que él entendía por la luz de las linternas, la electricidad de las linternas. A lo mejor que la alterna era la que le sentaba más y la continua no. Bueno, el caso es que entra y, muy bien aprendida la lección, le dice Santo Manuel, que vengo a ver que me han salido estos eczemas y demás. Total, que la mira, la toca y demás. Dice, a Dios querés, se te curará. Coge y el viernes te echas vaselina en todas las zonas que tienes malas y verás cómo se te cura. Lo malo es que eso era un fin de semana. Hasta el viernes dejó de tomar la medicación que estaba tomando y se voló. Entonces volvió a tomar la medicación y nunca se llegó a echar la vaselina. O sea que no sabemos si lo habría curado. Bueno,
el caso es que luego le dice eso de ¿qué te traigo? Y le dijo lo de los garbanzos. Lo de los marcas y todo, y tamaño de los envases. No, que va, que lo iba a llevar. No se lo llevó. Por eso no se curaría. Y dejó las cremas, luego tuvo que volver. Y cosa curiosa, al no mucho tiempo después, se le quitaron los eczemas y no ha vuelto a tenerlos jamás. Nunca ha vuelto a tener eczema. Adiós querer. Efectivamente, total, que ya cogimos, nos subimos en el coche, nos bajamos a Granada, que llegamos, no sé si a la 1 de la mañana o algo del estilo, pero la experiencia es de las que te gusta haber vivido, porque son experiencias únicas. Bueno, y esta es su tumba. Esta es la tumba del Santo Manuel, que está en Huétor, y la misma historia de los otros, ¿veis? Bueno, pero no solamente hubo estos santos, ha habido otros. Estos son los importantes, los conocidos. Pero cuando se murió el Santo Manuel, hubo un montón de gente que dijo que heredaban su don y que seguían con su sanación y demás. ¿Veis por ahí? Bueno, tenemos los conocidos. Tenemos a Manuel Toranzo, del cual no he encontrado muchas historias, que era de 1859, de Castillo de Locubín, Luis Aceituno, el Custodio Pérez, Manuel López, el Santo Manuel, y luego toda esa gente que también han estado. Hay mujeres, antes de que me lo preguntéis seguro, que hay mujeres, pero abundan mucho menos que los hombres. Hay un libro de Manuel Amezcua Martínez que te cuenta la historia de muchas de todas estas gente. Aquí en Madrid hay un curandero, aquí en la plaza de la Coronación, ¿Sí? Se llama Juan, y viene gente de toda Andalucía. ¿Sí? Porque a la tienda de mi hijo vienen a preguntarle todos los días un montón de gente. Vienen de Murcia, vienen de Córdoba, vienen de Málaga, vienen de toda Andalucía. Pues no lo conozco. En una cochera aquí en la plaza de la Coronación. Conforme se sube por aquí por la parte, conforme se sale del pabellón, sube la cuesta como para llegar de la última cochera que hay ahí. Un día me pasaré a oler. A ver. No te diga exactamente así. Bueno, vamos a acabar, que se nos está haciendo tarde. Bueno, aquí tenéis otra vez el mapa de dónde se localiza cada uno de ellos. Y de estos dos en medio sabéis que está la ermitica esa, la fecha de cada uno de ellos. El Santo Manuel del Molinillo se murió en 2001. Y luego, acaba muy rápido. ¿Por qué curan los curanderos? ¿O curan o no curan? La verdad es que incluso científicamente se estudia el tema, porque hay cosas que no se pueden explicar de manera científica. ¿Y por qué? ¿Por qué ha ocurrido? Milagros son, ¿no? A fin de cuentas. ¿Por qué ocurre? Pues la verdad es que se dan muchas explicaciones. Hay la integración del cuerpo y la mente, de que la mente puede actuar sobre el cuerpo, sanar o enfermar. Atención psicosocial de las personas que están perdidas y que estos hacen de cura, hacen de psicólogos. Los primeros psicólogos del cristianismo han sido los curas siempre. El confesarse que era, ir al psicólogo, ni más ni menos. Bueno, atribución de la culpabilidad, bueno, eso es de otro. O sea que no, la culpa no es mía. El marco cultural en el que se produce, factores físicos, no me voy a entretener mucho. Pero hay una cosa que se está estudiando últimamente, si hay una relación entre el curanderismo y demás y la física cuántica. Os sonará cachondeo, pero no, hay estudios serios que quieren relacionar lo uno con lo otro, porque dicen, la física cuántica habla de la energía. Los quantum son paquetes de energía que pueden viajar o pueden estar en distintos sitios. Pues esos quantum, esos cuantos, podrían interferir o podrían actuar sobre el cuerpo produciendo o curando enfermedades.
Y por ahí están haciendo estudios serios, estudios científicos, que no sabemos si algún día podrán definir que los curanderos hasta pueden que tengan razón, ¿no? Conceptos cuánticos no tiene base científica de momento, etcétera. La curación, y no confundir la curación cuántica con la medicina cuántica, que es pruebas que utilizan la física cuántica para pruebas médicas, ¿eh? Y bueno, con eso he acabado por hoy. El señor de limpia, que el señor de limpia, Sí, no sé lo que es. que limpia, pero el Santander Haberlo dicho que lo hubieran sabido todo el mundo. Me va a estar la mano. No me importa que me interrumpa. Bueno, pues lo buscaré a ver. Porque claro, yo lo vi y digo, esto no tengo ni idea de qué puñeta es.